animales y todos los elementos que van en la tierra. Entonces, ¿cómo es que nos lleva las formaciones de los ingenios sanos? Entonces, mi pregunta es lo siguiente: los Oponis, ¿qué diferencia de Ifá? ¿O es una sociedad secreta aparte de Ifá? Cuando se habla de sociedad secreta, yo creo que es algo que hemos determinado. Realmente es los Homo Boni. Es algo que se le ha agregado. La función del Homo Boni es más, voy a echarle un poquito la historia que me lo contaron. Teníamos entendido que Otutua era el que había bajado por primera vez a la tierra, y realmente no fue así. El que bajó por primera vez a la tierra fue Orichanla. Orichanla bajó a la tierra y luego bajó Otutua. Otutua tuvo peleas con Orichanla, tuvieron discusiones y hubieron una división. Hubieron las personas que se fueron con Otutua y las personas que se fueron con Orichanla. Las personas que se fueron con Orichanla se internaron en el monte porque habían perdido la guerra. Y Otutua tomó el mando del mundo. Por eso supuestamente teníamos el concepto de que había sido el primero Otutua. La gente de Orichanla se instala en el monte y hacen esa sociedad. ¿Por qué la llamaban secreta? Porque estaban en el monte. ¿Cuál era el secreto que tenían? De aprender más Ifá, de tener más conocimiento para poder ir a combatir como Otutua, porque la guerra era de conocimientos y de posición. Cuando ya ellos tenían ya un conocimiento, se presentaron al pie de Orúmila, y Orúmila los reconoció como los Homo Boni, por ya el conocimiento que ya habían adquirido. Cuando hablamos, está claro esa parte, ¿verdad? ¿Hasta ahí? De lo de Boni. Ok. Cuando hablamos de Ningún, no hay ningún orden de Ifá. No hay ningún orden de Ifá que sea secreto. No hay ningún orden de Ifá que vaya en una illatena que nadie pueda saber. Lamentablemente nos hemos guiado con el concepto de que no digas tu signo porque te puede perjudicar. ¿Cómo yo voy a tomar un poder religioso para que otro me perjudique? ¿Cómo yo voy a incluir en esta religión para que alguien me pueda hacer daño? O sea, todo lo contrario. Tenemos un mal concepto de que si alguien sabe mi signo, me puede hacer brujería o me puede hacer algo. Eso no existe en la religión yoruba. Orúmila no puede permitir eso. Yo no puedo recibir un hecho, una deidad, para perjudicar a alguien. O sea, yo no puedo, o los humanos no me pueden dar un poder a mí para yo poder manipular o perjudicar realmente a alguien. Cuando hablamos del Incheo Sai, lo que nosotros estamos acostumbrados, realmente en África se utiliza directamente el Oricha. No hay esos resguardos como tal. Lo que ellos usan, que nosotros llamamos Incheo Sai, son piezas o pequeños envases donde van medicinas que son usadas en una situación adecuada, en un momento adecuado, y nosotros lo hemos venido tomando como un Incheo Sai o como un resguardo. Realmente son piezas donde se guardan las hierbas, las bebidas, detalles que pueden ser utilizados en cualquier situación, en cualquier momento. ¿Está respondida? ¿Está respondida ya? ¿No? Le permita tomar nuevamente el micrófono. Lo siguiente es que si usted dice que no se utilizan, no existe Incheo Sai y que no hay ningún orden que no sea secreto, entonces ¿cómo es que nos hacemos Ifá y eso es secreto para nosotros? Pues si nosotros nos ponemos a divulgar los secretos, dejan de ser secretos. Es muy importante, te pido que te quedes en el micrófono. Después le voy a pasar el micrófono a ellos, él está indicando para que responda. Déjame ver un poquito la historia de lo que es Ifá. Cuando los europeos trajeron a los esclavos a Latinoamérica, no le permitían, lógicamente, ya lo sabemos todo, la ejecución de la religión. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Esconderse o hacer todo escondido. Cuando iban a consagrar a alguien Ifá, tenían que enfermarlo y lo encerraban en un bordón de palma y le decían a los mayores que tenían una enfermedad que se podía transmitir para que ellos no se acercaran y poderlo tener 7 días dentro de un cuarto. La ceremonia de Ifá se hace en 3 días y los otros 4 días era para que la persona no lleve ni sereno, ni sol, ni se exponga realmente
¿cuánto tiempo se necesita para hacer esto? Ok, es muy importante lo que está diciendo, porque a mí me hicieron IFA de la misma manera que te estoy diciendo. Como seguía la historia para llegar a eso. ¿Perdón? A mí me hicieron IFA de la misma manera que te hicieron. Entonces, los esclavos los escondían dentro por 7 días para que pudieran cumplir los 7 días exactamente. Cuando hablamos del secreto, que se me fue un poco lo que estaba hablando, voy a pasar ahorita a ello. Nosotros en IFA no es secreto, el único secreto que hay en Nigeria es la presentación a IFA Orton. Cuando se hace en IFA en Nigeria, comparten los niños, las mujeres, hasta el momento que pasa la persona al cuarto de IFA Orton, lo que nosotros llamamos Olofi, lo que nosotros teníamos entendido que era Olofi, realmente se llama IFA Orton. De lo contrario, no hay ningún secreto en la religión yoruba. Los signos que nosotros tenemos, que nos habían dado, no existe de esa forma, esa ceremonia como tal no existe en África, o sea, en lo que es realmente la religión yoruba. Nosotros, como nos lo hicieron, ya es todo el cambio que hubo con todas estas mezclas realmente que hemos tenido hasta el día de hoy. De todos modos, quédate ahí para pasarle a las personas para que te den un poco más de claridad. Claro. Ifa, there is nothing secret in Ifa. And the same thing in Ogoni, there is nothing like secret in Ogoni. It is only when you are still an uninitiated person, it is then you can be looking at the members as being the fact that you do not or you may not know what they are doing. What they are doing is plain. There is transparency. There is nothing like human sacrifice. There is nothing like shady activities in Ogbonism. So the same thing, it is the same thing like Ifa religious group. In Ifa, there is nothing secret. So what we can say that an uninitiated member cannot see in Ifa is Ibaud or Olofi. So that is it. When you are yet to be initiated in Ogoni, you may not know what they are doing. You may not be permitted to be in their midst during the religious activities. But once again, Ogoni is not a secret society. Okay, dijo, en las ceremonias de Ifa, como cuando los iniciados se quieren iniciar en Ifa, todas las personas que quieren pertenecer a la religión Yoruba pueden ver lo que es el Osai, todas esas cosas que nosotros hacemos en Ifa, todo el mundo lo puede ver. Lo único que no pueden ver es lo que está dentro del Bodun de Ifa, o sea, Ifa Odun. Eso es todo. Que no hay ningún tipo de secretos. Es importante destacar que, vuelvo y repito, como conocemos de lo que estamos hablando, cuando ellos hacen IFA, comparten toda la familia, los niños, todo el mundo. Y el único secreto que hay, y en la única ceremonia que se desarrolla dentro del Bodun de IFA, es la presentación del iniciado a IFA Odun. No hay otro secreto. Eso es lo que he entendido los 3 días, ya está claro. Tengo entendido que Ogboni es el nieto de Odua, en compañía de Yeguá, y de los muy groseados descubrieron el secreto para sacar a Odua de donde tenían que sacarlo. Eso es lo que tengo yo entendido por Ogboni. No sé si estoy equivocado. Está claro. La respuesta era la historia que te hice hace rato, me la aprendí